pero sí ustedes me están escuchando, eso es lo que me han comentado, ¿ok? Entonces nosotros vamos a empezar a hablar y hacer un poquito de recuerdo de lo que es el medio interno. Obviamente que me hubiese gustado compartir con ustedes, dialogar con ustedes y hacer preguntas como siempre, pero vamos a ver después si podemos compartir. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar nosotros recordando un poquito lo que es la definición del medio interno. Y obviamente, antes de hablar en sí de la enfermedad diarreica aguda, pues vamos a decir que el medio interno es un conjunto, y es un conjunto de líquidos corporales que rodean a la célula y permiten el intercambio de nutrientes, oxígeno, hormonas y productos de desecho. Entonces, ¿cuál es la función del medio interno? Mantener la homeostasis, transportar nutrientes y oxígeno, regular el equilibrio ácido-base, mantener el equilibrio hidroelectrolítico y permitir la función normal. Una vez que nosotros hemos comprendido ya lo que es el medio interno, ahora vamos a hablar de lo que significa la homeostasis. Vuelvo a repetir que me hubiese gustado poder escucharlo, puedan participar. Entonces, ya hemos visto lo que es el medio interno y ahora vamos a ver lo que es la homeostasis. Acordarnos siempre que la homeostasis deriva de una palabra griega que significa homeo, similar o mismo, y estasis, que significa estabilidad o posición. Entonces, como conclusión, la homeostasis es la capacidad del ser humano o de todo ser vivo de controlar, regular y mantener su medio interno en un estado de equilibrio dinámico. Y ahí ahora vamos a continuar con nuestro tema y vamos, una vez que hemos comprendido lo que es el medio interno, lo que es la homeostasis, vamos a ver cómo se distribuye el agua corporal total. Ustedes saben que el agua corporal total en el adulto prácticamente representa un 60%, ¿no es cierto? Ese agua corporal total está dividido entre espacios. Entonces, dentro de los espacios tenemos dos, el líquido intracelular y el líquido extracelular, que lo tenemos aquí. El líquido intracelular viene a ser las 2/3 partes del agua corporal total y se encuentra dentro de la célula. El líquido intracelular lo tenemos acá, aquí están las celulitas, entonces está dentro de la célula. Y el líquido extracelular, como su nombre bien lo indica, se encuentra fuera de la célula, lo tenemos acá, como ustedes están viendo en estas imágenes, ¿no? Y corresponde a la 1/3 parte del agua corporal total. Ahora, debemos tomar en cuenta que el líquido extracelular se divide en 3 compartimentos y prácticamente el transcelular es muy pequeño, es el líquido que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural y peritoneal. Lo que es importante que ustedes recuerden es el intersticial, el espacio intersticial y el espacio plasmático. Este espacio intersticial es el que baña el espacio entre las células fuera de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos nosotros nuestro vaso sanguíneo, es el que baña, ¿no es cierto? Ahora, el plasmático es la fracción de líquida de la sangre. Si nosotros los vemos en el porcentaje como ustedes lo están viendo aquí, pues obviamente vamos a ver que de este tercio, si lo llevamos al 100%, quiere decir que el 75% corresponde al líquido intersticial y el 25% al líquido plasmático. Lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos el agua corporal total que se va a distribuir en dos grandes espacios, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Ahora,
¿Qué es lo que pasa en pediatría o en los niños? Ya hemos hablado que el agua corporal total, entre más prematuro es, tiene mayor porcentaje. Es así que un recién nacido prematuro, el 85% del peso corresponde al agua corporal total. A medida que estos niños van creciendo, van aumentando de edad, el porcentaje va disminuyendo. Es así que en el niño mayor ya y en el adulto corresponde al 60%. Entonces, el agua corporal total en un recién nacido prematuro comprende el 85% del peso corporal y ya en el niño mayor y en el niño adulto el 60%. Y en esta otra gráfica vemos cómo se distribuye en ambos espacios. Aquí en esta línea verde que nosotros estamos observando es el agua corporal total. Y aquí vemos, aquí estamos la edad y aquí tenemos el porcentaje de peso corporal. Entonces, aquí vemos que en el recién nacido, en el niño, obviamente, como hemos dicho, tiene mayor porcentaje, llega a 80, un poquito más del agua corporal total. Y a medida que va creciendo, va disminuyendo y vemos nosotros prácticamente que a los 3 años, o quizás un poquito antes al año, ya corresponde al 60% prácticamente del adulto, ¿ok? Entonces, este 60% se distribuye en estos dos espacios, en el extracelular y el intracelular. Y también vemos que aquí existe una diferencia entre los neonatos y los niños más grandes y el adulto. ¿Y cuál es la diferencia de ellos? Que en el recién nacido, el mayor porcentaje, aquí tenemos un 45%, corresponde de ese 60% al líquido extracelular y un 35% al intracelular. Y luego hace una inversión y finalmente llegamos a tener que el espacio intracelular tiene un 40% y un 20% del extracelular. Seguimos avanzando y nosotros aquí vamos a mirar que en estas láminas de acá que tenemos, que no solamente estamos hablando de líquido, sino que también en los compartimentos tenemos tanto cationes como aniones. ¿Dónde están distribuidos esos cationes? Que lo tenemos acá en el espacio intracelular predominantemente. Hay potasio, acá, nos vamos acá, hay potasio, ¿ok? Y en el extracelular tenemos sodio. Además, como cation, además tenemos aniones. Nosotros acá nos estamos fijando que en el intracelular el anión principal es el fosfato, mientras que en el espacio extracelular, acuérdense que el intravascular es parte del extracelular. Yo esperando siempre que me respondan, ¿no? Bueno, aquí voy a hablar yo y yo y yo, van a disculpar. Ya, entonces ya hemos visto esto de acá. ¿Y cuál es el efecto, no es cierto? ¿Cuál es el efecto de cuando hay esa pérdida severa del líquido extracelular? Cuando hay una deshidratación o un shock hipovolémico. Lo que vamos a tener es una alteración del estado cardiocirculatorio y, consecuentemente, la sintomatología o lo que va a causar es taquicardia, hipotensión. Y, sin embargo, cuando hablamos nosotros del espacio intracelular, lo que vamos a tener ya son signos de compromiso del sistema nervioso central. ¿Qué significa esos signos que vamos a tener o esos síntomas? Estupor, convulsiones y coma, cuando están afectados cada uno de ellos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué los niños se deshidratan más rápido que un adulto? ¿Por qué? Y obviamente ya lo hemos explicado. ¿Cuál es la diferencia? Que el niño tiene mayor proporción de agua corporal y obviamente volvemos a repetir que el prematuro aún más, ¿no es cierto? Y al tener mayor proporción de agua corporal total, tiene una mayor superficie corporal. Y eso, consecuentemente, van a aumentar las pérdidas insensibles, va a haber mayor metabolismo basal, por lo tanto, mayor requerimiento hídrico,
vamos a tener un riñón inmaduro, el niño tiene todavía un riñón inmaduro y tiene menor capacidad de concentrar orina y además depende de terceros. Él no puede decir, el niño pequeño no puede solicitar líquido adecuadamente, más aún si son neonatos y lactantes menores que no pueden hablar. Y obviamente todos estos parámetros pues tiene y nos lleva a que estos niños tengan mayor riesgo de deshidratación. Ahora, ¿cuál es la relación del medio interno y la enfermedad diarreica aguda? Hay algo que debemos tener en cuenta, que la gravedad de la enfermedad diarreica aguda no depende solamente del número de deposiciones, sino del impacto que estas pérdidas pueden producir sobre el medio interno. Entonces, ¿qué pasa durante la diarrea? ¿Qué es lo que se pierde al aumentar la cantidad de deposiciones y al alterar su consistencia? No solamente estamos perdiendo agua, estamos perdiendo líquido, sino también perdemos electrolitos como es el sodio, como es el potasio y también el bicarbonato. Entonces, consecuentemente, ¿qué vamos a tener? Consecuencia de la diarrea, va a haber una disminución del volumen extracelular, que ya hemos hablado, vamos a tener una hipovolemia, va a haber alteración de la perfusión tisular, va a haber acidosis metabólica y en los casos graves podemos llegar ya hasta el choque o shock hipovolémico. Una vez entendido esta parte de lo que es medio interno, y es hacerles recuerdo obviamente a ustedes porque lo han debido llevar en fisiología y en fisiopatología, ya vamos a entrar al tema en sí. Y vamos a hablar de lo que es la enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto? Entonces, primero, siempre empezamos definiendo. ¿Cómo definimos la enfermedad diarreica aguda? Entonces, decimos que la enfermedad diarreica es una alteración del tránsito intestinal. ¿Cuál es la característica? ¿En qué se basa? Tenemos dos variables, uno la consistencia y otro el incremento de las deposiciones. Cuando hablamos nosotros de consistencia, que hay alteración de la consistencia, normalmente las deposiciones, queridos estudiantes, son semipastosas y pastosa. Entonces, cuando hay alteración de esta consistencia, hay una disminución, ¿qué es lo que vamos a tener? Deposiciones líquidas, ¿no es cierto? Y el aumento de la frecuencia, obviamente, estamos hablando que no va a haber una o dos, sino vamos a hablar de más de 3 deposiciones en 24 horas. Ahora, si nosotros estamos definiendo una enfermedad diarreica aguda, nos estamos refiriendo a tiempo. Y para catalogarla como una enfermedad diarreica aguda, tiene que tener una duración menor de 14 días. ¿Está entendido? Diarreica aguda, alteración de la consistencia, tiene una consistencia líquida, aumento de la frecuencia de más de 3 deposiciones en 24 horas con una duración menor o hasta 14 días. Ahora, el principal riesgo de la enfermedad diarreica aguda, que a partir de ahora vamos a hablar de EDA, es la deshidratación y los trastornos hidroelectrolíticos. Siempre nos referimos a nuestro referente, que es la Organización Mundial de la Salud, y la define así: la eliminación de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas. Estamos hablando de cantidad y tiempo. 3 o más, tiempo 24 horas. O una disminución de la consistencia habitual con una duración menor de 14 días. Ahora, aquí vale la pena resaltar algo, que si estamos hablando de un lactante menor que está tomando o alimentándose con lactancia materna, exclusivamente alimentado al pecho, obviamente ya hemos hablado cuando nos hemos referido a la lactancia materna que los niños pueden hacer una deposición después de cada mamada, ¿no es cierto? Eso no significa que está con diarrea, entonces tenemos que hacer esa diferencia
entre lo que es la definición para catalogarlo como una enfermedad diarreica aguda, siempre preguntar a la madre o al cuidador qué tipo de alimentación está recibiendo. Si es lactancia materna exclusiva, no se toma en cuenta la cantidad, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hablar nosotros de la importancia? O sea, ¿por qué la enfermedad diarreica aguda? Primero, porque es una de las enfermedades prevalentes de la infancia y sigue siendo una de las principales causas de morbi y mortalidad infantil a nivel mundial. ¿Qué podemos hablar nosotros sobre datos estadísticos o datos globales? Que se la considera como la segunda causa de muerte infecciosa en menores de 5 años. Y, de acuerdo a referencias, aproximadamente 1.700 millones de episodios por año se presentan en el mundo. Y esto obviamente que el impacto es mayor, las complicaciones son mayor en países que tienen ingresos bajos y medianos o los que nosotros estamos hablando, países que están en vías de desarrollo o algunos hablan en subdesarrollo, que ya no se usa ese término. ¿Y cuál es la población de riesgo? ¿Cuál es la población que se afecta más? Menores de 5 años. Y dentro de esa franja de menores de 5 años, pues obviamente son los menores de 2 años, lactantes de 6 a 24 meses. Entonces, decimos nosotros que en países en desenvolvimiento o en vías de desarrollo, la principal causa de morbi y mortalidad en menores de 6 meses es las EDAs, ¿no? La Organización Mundial de Salud dice que en el mundo existe o se presentan más o menos 1 billón de episodios diarreicos al año, con una mortalidad de 30 a 5 millones en menores de 5 años. En países en vía de desarrollo, tenemos que se presentan 3 a 5 episodios de diarrea por año en menores de 5 años. O sea, un niño menor de 5 años probablemente tenga 3 a 5 episodios de diarrea. Y debemos resaltar lo que pasa en nuestro país, en Bolivia. De acuerdo a los datos que hemos revisado, aproximadamente se dice que 30 niños mueren por diarrea en el día y más de 10.000 niños al año. Entonces, estaba viendo algunas estadísticas actualizando, ¿no? Y parece aparentemente que Santa Cruz tiene obviamente la tasa más alta, vamos a decir, de morbilidad de la EDA que los otros departamentos de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces aquí ya lo hemos hablado y esto, la mortalidad, 525.000 muertos por diarrea en menores de 5 años en el mundo. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados? ¿Por qué nuestros países en vía de desarrollo tienen más probabilidades de que nuestros niños tengan estas enfermedades diarreicas agudas? ¿Qué podemos decir? Primero, la deficiencia que tenemos, especialmente en las áreas rurales, que venimos hablando consecutivamente con ustedes, a tener un acceso de agua potable. Todavía en las áreas rurales no tenemos o existe esa deficiencia. La falta de saneamiento básico, la inadecuada eliminación de excreta, la desnutrición, la suspensión precoz de lactancia materna y el bajo nivel socioeconómico vendrían a ser aquellos factores asociados que influyen en los países de Latinoamérica o en vías de desarrollo para que nuestros niños adquieran o tengan esos 3 a 5 episodios, especialmente de diarrea, ¿no? En menores de 5 años que hemos hablado en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la etiología? Tenemos etiología infecciosa y dentro de las infecciosas tenemos infecciones por virus, que son las más frecuentes, llega hasta un 80%, infecciones bacterianas a un 20% y también las infecciones parasitarias que no llegan ni al 10%. Pero también tenemos las no infecciosas. Entonces, esto de acá
por favor, lo toman en cuenta. Etiología de la diarrea, dos causas, infecciosa y no infecciosa. Infecciosa, ya lo hemos hablado, viral, bacteriana, parasitaria y alguna que otra micótica, y la más frecuente es la viral. ¿Ya? Y ya hemos hablado cuál es el agente viral, vamos a hablar después, que es el rotavirus, y tenemos nuestras medidas para que nosotros podamos disminuir, y es así tanto que ha disminuido ya las infecciones por diarrea, ¿no es cierto? Y las no infecciosas, los alimentos hiperosmolares, alergias, hormonas tóxicas y por inflamación. Entonces, una vez entrando ya a lo principal de las causas infecciosas y nos vamos a la etiología viral, tenemos que saber cuáles son los virus más frecuentes que producen esta infección. Y el más frecuente es el rotavirus, es la causa más frecuente. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ya en nuestro país ya estamos nosotros con las vacunas, con la inmunización contra el rotavirus, que lo hemos hablado cuando hablábamos de inmunización, que se coloca a los 2 y 4 meses repitiendo por vía oral. Esto ha permitido que las políticas nacionales de salud, que las implemente el CDE y haga estas campañas de inmunización a menores de 5 años, esto ha permitido disminuir las infecciones o las diarreas por rotavirus específicamente. Sin embargo, no solamente tenemos el rotavirus, sino tenemos el norovirus y otros virus con el adenovirus, pero en menor proporción, ¿no? Pero sí, el norovirus también se lo debe tomar en cuenta porque viene a ser el segundo virus que causa la diarrea y puede ser responsable de unos brotes que podemos tener. Entonces, no solamente pensar que toda diarrea es rotavirus. La primera causa, rotavirus. Segunda, norovirus, ¿no es cierto? Ahora, hay una característica clínica de estas diarreas infecciosas por virus. Tienen fiebre, van acompañada o pueden ir acompañada de vómitos y la diarrea es acuosa. Ahora, cuando tenemos ya la causa bacteriana, ¿cuáles son las bacterias más frecuentes? La Escherichia coli, la E. coli con sus 4 variedades, la enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva y enteroagregativa. ¿Cuál es la característica de las deposiciones en estas infecciones bacterianas? Diarrea o acuosa, o puede ser también que tengan un poquito de sangre o disentérica. Luego tenemos la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter. Es bien resaltar que la característica de la Shigella viene de posiciones sanguinolentas que son consideradas como disentería, y es más, aún podemos pensar que hay niños que hasta pueden, en este caso, llegar, la fiebre es alta y pueden llegar a convulsionar. Tenemos signos sugestivos, lo más frecuente de todas las bacterias, deposiciones, fiebre alta, dolor abdominal intenso. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que podemos tener estos niños y pueden llegar a convulsionar por la fiebre. Ahora, hemos hablado de infecciones virales, infecciones bacterianas. Siguiendo el orden, continuamos con las infecciones parasitarias. ¿Cuáles son los parásitos más comunes? La Giardia, Lentoameba y el Cryptosporidium. Y también el ciclospora. Acordarse que este ciclospora puede ser la causa de la diarrea persistente. Cuando hablamos de diarrea persistente, estamos hablando de tiempo de duración. Aquellas diarreas que pasan de los 14 días hasta los 28 días. Entonces ya más o menos vamos entrando a lo que es la clasificación de acuerdo al tiempo. Hemos hablado de la EDA, que es la aguda, hasta los 14 días. La persistente, entonces, que vendría a ser después de los 14 días hasta los 28 días, y el ciclospora es un protozoario, acordarse de parásito, es un protozoario intracelular y bueno, ¿no?, causa la diarrea acuosa prolongada. Y obviamente que su tratamiento de estas diarreas infecciosas podemos llegar a dar
ya antibióticos, como en este caso, que la primera línea sería el cotrimoxazol y el trimetoprim más sulfametoxazol, alternativa a la cipro. En las diarreas por virus, obviamente que el tratamiento es sintomático, no se utiliza antibiótico, ¿ya? Entonces, ahora entramos ya a la clasificación y de acuerdo al tiempo, a la duración de la diarrea. Ya hemos hablado, diarrea aguda hasta los 14 días. Diarrea persistente de 14 a 28, algunas literaturas, y otro hasta 30 días. Característica de esta diarrea aguda es inestabilidad hidroelectrolítica, compromiso del estado general, y puede ser que esta diarrea persistente contribuya a la mortalidad infantil. Y finalmente tenemos ya las diarreas crónicas mayor a 30 días o más, que la mayoría de las causas es la mala absorción. Ahora, identificamos bien las causas de acuerdo al tiempo de duración, ¿no es cierto? Ahora, hablamos ya la clasificación de acuerdo a las características. Si tenemos una diarrea, la clasificamos como diarrea acuosa y disentería, de acuerdo a la consistencia. Esta diarrea acuosa, ya lo hemos visto, es más frecuente y generalmente es viral, es la más frecuente. Y la disentería ya es cuando tenemos nosotros sangre visible en ese, vemos la sangre. Y hemos visto que las causas, pues obviamente son bacterianas y que vienen acompañadas con moco y puede tener pequeñas cantidades, pequeño volumen, no es que sean ampulosas, puede haber acompañado de tenesmo por inflamación del colon. Ahora, entramos ya a los mecanismos fisiopatológicos. Y nosotros recordamos que la diarrea ocurre cuando hay un desequilibrio entre absorción, secreción o excreción de agua en el intestino. Entonces, de acuerdo a estos mecanismos fisiopatológicos, tenemos 4 mecanismos principales: la osmótica, la secretora, inflamatoria y por alteración de la motilidad intestinal. ¿Qué decimos de la diarrea osmótica? ¿Cuándo ocurre? Cuando hay un desequilibrio entre absorción y excreción, ¿no es cierto? En esta diarrea. El mecanismo, presencia de solutos no absorbibles que atraen agua hacia la luz intestinal. O sea, en otras palabras, ¿qué estamos queriendo decir? Que en este tipo de diarrea osmótica hay una sustancia, soluto, ¿no es cierto?, que va a hacer que el agua salga o jale al intestino por ósmosis. Por eso se llama osmótica, porque no se absorbe. Prácticamente el agua sigue al soluto que no se absorbe, como estamos viendo aquí. ¿Cuáles son las causas de la diarrea osmótica? Tenemos la intolerancia secundaria a la lactosa, la mala absorción de los carbohidratos y el uso excesivo de jugos azucarados. ¿Cuál es la característica? Obviamente las diarreas acuosas, voluminosas, y hay algo que es importante que lo tenemos que ver, ¿no es cierto? Y es que esta diarrea, cuando nosotros le hacemos, para con el ayuno, deja de comer y para la diarrea. Fíjense cuál es la causa. Entonces le dejamos de dar lactosa y va a mejorar. ¿Ya? Entonces, para con el ayuno es una característica. Y si nosotros tomamos la osmolaridad fecal, va a ser mayor a 290 miliosmoles. Luego, hemos dicho que son 4. Vamos por el segundo tipo de diarrea de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, y es la secretora. ¿Qué pasa en la secretora? El intestino secreta agua y electrolitos. Esta agua y electrolito de forma activa por acción de las toxinas, obviamente va a producir la diarrea. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay aumento de la secreción de agua y electrolitos al intestino. No hay absorción, hay alteración de la absorción. ¿Cuáles son las causas? Las causas son las que tienen toxinas bacterianas. Entonces, tenemos dentro de la secretora, tenemos la del rotavirus. La del rotavirus vale la pena
hablar que el rotavirus en sí se la considera como secretora y osmótica, ¿ya? Y también debemos decir que tiene una proteína que actúa como una enterotoxina viral, la del rotavirus, que es la NSP24. Tenemos la del Vibrio cholerae o cólera y la enterotoxina bacteriana. ¿Cuál es la característica de estas diarreas? Son acuosas, son explosivas, no hay fiebre, hay sangre, puede haber sangre, dolor y persiste de la secretora a pesar del ayuno. Y la osmolaridad es menor al 290 miliosmoles. El riesgo de deshidratación severa. Continuamos nosotros hablando y ahora vamos a hablar ya de la diarrea inflamatoria y la diarrea inflamatoria y la por alteración de la motilidad. Entonces, en la diarrea inflamatoria, estamos diciendo inflamatoria, hay inflamación. Entonces, cuando inflama, ¿qué es lo que daña? La mucosa intestinal. ¿Y quién lo daña? El patógeno, el agente causal. Entonces, estamos diciendo que hay daño de la mucosa intestinal, hay inflamación y hay exudado. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las bacterias invasivas, la Shigella, la coli, la salmonella, campylobacter. Si bien, digamos, estas diarreas inflamatorias las podemos catalogar como diarreas infecciosas bacterianas y obviamente que aquí sí debemos pensar en que si hay necesidad de utilizar antibióticos. En la osmótica y secretora no, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, saber que tenemos ya que saber que la gran mayoría de las diarreas no se usa antibiótico, solamente en caso necesario, en caso demostrado que hay fiebre, que hay compromiso sistémico y que hemos identificado que la causa sea una inflamatoria para utilizar algún tipo de antibiótico, aunque a pesar que también mejoran algunas sin antibiótico. Característica, sangre y moco, fiebre, dolor abdominal, tenesmo, volumen bajo muy frecuente y el riesgo es que como es una inflamación, nos va a llevar a una infección, la catalogaríamos como una infección a foco único que se puede diseminar, hacer una sepsis y la desnutrición. Ahora, entraríamos a la última, que sería la diarrea por alteración de la motilidad. Y ahí prácticamente ya estamos hablando alteración de la motilidad, ¿qué quiere decir? Que el evento del tránsito intestinal. El tránsito intestinal está acelerado, el intestino se mueve demasiado rápido, entonces no hay tiempo de absorber el agua, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, la diarrea es un desequilibrio entre absorción y secreción o excreción. Causas bacterianas invasivas, síndrome de intestino irritable, fármacos, hipertiroidismo y las manifestaciones tenemos la diarrea acuosa, poco volumen y que generalmente esta diarrea, por aumento de la motilidad, también se la asocia a estrés o ansiedad. Inclusive algunos hablan que es una de las principales causas de este tipo de diarrea, ¿no? Del mecanismo de estrés o ansiedad. No hay fiebre ni hay sangre. Una vez que hemos entendido, sabemos qué es la diarrea, sabemos cómo se clasifica, sabemos del mecanismo fisiopatológico, los 4 tipos de diarrea. Ahora, ¿cómo se transmite la diarrea? Obviamente, fecal-oral. De la manera fecal-oral tenemos 2 vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, como aquí bien lo tenemos, es de persona a persona. Y la indirecta a través de agua contaminada, de alimentos contaminados, objetos contaminados. Entonces, en esto es importante la socialización de las normas y medidas de bioseguridad, de cómo se maneja el alimento, de la limpieza, de la higiene, para que nuestros niños obviamente no tengan estos problemas. Entonces, venimos a decir, ¿cuáles serían los factores que contribuyen para esto? Lavado de manos. Sabemos nosotros que después o antes de alimentarnos y después de alimentarnos cualquier nutriente debemos lavarnos las manos.
después de ir al baño, lavarnos las manos. Otra cosa que también es muy importante, el hacinamiento, ¿no? Que a veces hay en las familias de las áreas rurales, a veces, ¿no? Y la falta de saneamiento. Entonces aquí tenemos nosotros las comidas, los gérmenes que tienen, especialmente si estamos acostumbrados de ir a la calle, comer en la calle, no lavarnos bien las manos y todo eso, pues es un factor que influye, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Cuando hablamos de complicaciones a corto plazo y a largo plazo. La complicación a corto plazo que pone en riesgo la vida del paciente es la deshidratación. Y si esa deshidratación no la tomamos en cuenta o se nos ha pasado y no llegamos a nuestro paciente a hidratarnos, nos va a llegar a un shock hipovolémico, va a tener alteraciones electrolíticas y probablemente pues acabe en un desenlace fatal. Y estas alteraciones electrolíticas puede ser una hiponatremia, una hipernatremia, una hipocalemia o también acidosis metabólica. Y los compromisos sistémicos que vamos a tener, convulsiones, falla renal y el shock, ¿no es cierto? Ahora, a largo plazo, ¿qué tenemos? Niños malnutridos, con desnutrición, generalmente marasmática, o los que tienen mala nutrición, ya hemos hablado de la desnutrición, ¿no es cierto? El déficit proteico-calórico y calórico-proteico. Retraso ponderal y déficit de los micronutrientes. Ahora, estamos hablando ahorita de los factores que predisponen, de las causas, pero también debemos tomar en cuenta que también existen factores protectores. Me hubiese gustado, les digo, conversar con ustedes y preguntarle, ¿no?, cuáles son los factores protectores, pero sé que lo saben. Entonces, el más importante, la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna reduce significativamente los episodios de diarrea y obviamente al disminuir los episodios de diarrea van a tener menos hospitalizaciones, la mortalidad también va a estar disminuida. Pero no tan solo eso tenemos como factor protector, que ya lo hemos hablado anteriormente, la inmunización. La inmunización contra aquel agente que es el principal y que es prácticamente la mayor causa de las diarreas viral, el rotavirus. Nosotros tenemos la inmunización con el rotavirus, que ya lo hemos hablado, que se da por vía oral, está dentro de lo que es el programa ampliado de inmunización a los 2 y a los 4 meses, por vía oral. Entonces, esto permite que el niño tenga defensa, por así decirlo, y eso va a hacer que va a disminuir las diarreas, especialmente la grave, y obviamente reducir la hospitalización. Y otro factor que no deja de ser menos importante es que el gobierno y las instituciones, pues obviamente nos proporcionen agua segura, agua potable, higiene adecuada. Entonces, significa que nosotros tenemos que educar a la familia de cómo se debe alimentar y cuáles son los cuidados que se debe tener. Ahora entramos ya a las manifestaciones clínicas. ¿Cómo y qué signos o síntomas puede tener en la enfermedad diarreica aguda? Primero, tenemos síntomas generales. Dentro de los síntomas generales, sistémicos, ya hemos hablado, puede haber fiebre, puede estar acompañada de vómito, falta de apetito, astenia, pérdida de peso, ¿no es cierto? Y también podemos tener signos específicos. Específicamente tenemos que evaluar en las deposiciones, en las heces propiamente dichas, el volumen, la frecuencia y la consistencia, que ya lo hemos hablado. Y las específicas, obviamente, cuando nosotros tenemos una diarrea por rotavirus, generalmente es más frecuente en los menos de 6 meses y dicen que es más frecuente en el invierno y la característica es acuosa. E. coli, diarrea líquida y fétida. La giardia líquida con flatulencia. Y aquí tenemos ya, ¿no? ¿No es cierto? Nuestros niños que están con diarrea. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda? Bueno, primero que el 100% debería ser clínico. Hemos hablado de la definición, entonces solamente preguntar
¿Cuántas veces va al baño? Ahí tenemos la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cómo es la característica de la diarrea? Consistencia. Y preguntarle cuánto tiempo está con diarrea. Entonces, con la frecuencia de las deposiciones, 3 deposiciones en 24 horas de característica líquida y menos de 14 días, ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda, independientemente de cuál sea su etiología. Ahora, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de una enfermedad diarreica aguda, de una EDA, inmediatamente cuando va ese paciente a nuestra consulta, lo que tenemos que descartar o confirmar es si ese niño está o no está deshidratado. Y si está deshidratado, ¿qué tipo o qué grado de deshidratación es? ¿Es una leve? ¿Es una moderada? ¿Es una grave? ¿Está en shock? Y siempre, obviamente, detectar y preguntar a la madre, indagar en ese diálogo terapéutico que tenemos con la familia, con el cuidador, ya sea la madre, el padre, averiguar los signos de alarma. Fiebre alta, sabemos que puede llegar a convulsionar, sangre en heces, sabemos que puede ser una disentería de causa bacteriana, los vómitos persistentes, que si tiene vómito no va a poder recibir las sales de rehidratación por vía oral, no tolera líquido y el dolor abdominal intenso. Estos de acá vendrían a ser nuestros signos de alarma que le debemos indicar a la madre en el caso de que el paciente no esté deshidratado y lo mandemos a casa. Que si tiene un signo de alarma debe volver inmediatamente a la consulta. Ahora, ¿es necesario pedir laboratorio? Generalmente no, pero sí a veces hay que pedirlo. Entonces, decimos nosotros, no necesitan laboratorio porque generalmente hemos dicho que prácticamente el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quienes no necesitan? Aquellas EDAs agudas sin deshidratación, no hay sangre, que duran menos de 14 días, el paciente está bien. Ahí nuestro manejo clínico va a ser simplemente un plan A, no está deshidratado, está bien, ¿ok? Ahora, ¿en qué caso sí voy a pedir laboratorio? Cuando ya yo tengo una complicación, cuando mi paciente está deshidratado, si tiene una deshidratación moderada o si tiene una deshidratación severa, que en estos casos ya yo voy a utilizar y lo voy a observar a mi paciente en nuestro centro de salud o en el caso de que sea un shock grave, pues lo voy a internar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pediría yo? ¿O qué se debe pedir? Primero hemos dicho que no solamente es la pérdida de líquido, que puede haber alteración del sodio, del potasio. Entonces, podemos pedir y debemos pedir un ionograma, una anatremia, un potasio, para saber si esta deshidratación es una hiponatrémica, una isonatrémica o una hipernatrémica. Esto de acá, cuando tenemos una hiponatrémica, es que el sodio está por debajo de los valores normales. Recordar que el valor normal, ya hemos hablado antes, de 135 a 145. La isonatrénica, que es la más frecuente, está entre 135 a 145 y la hiper por encima de 145. También, si nuestro paciente está grave, está con shock, debemos pedir unos gases para ver y evaluar si nuestro paciente está o no está en acidosis metabólica. La acidosis metabólica sabemos que el pH es de 7.35 a 7.45, entonces si tenemos un pH bajo, por debajo de 7.35 y un bicarbonato bajo, tenemos una acidosis metabólica y hay que hacer la corrección. Ver la función renal, urea y creatinina y también la glicemia. Además, si nosotros tenemos una diarrea con moco, pedir un moco fecal. El moco fecal es el examen directo que lo llevan las heces al microscopio buscando leucocitos y eritrocitos. Entonces, generalmente se lo pide cuando estamos sospechando de una inflamatoria invasiva, ¿no es cierto? Tiene moco, tiene sangre. Entonces,
diarrea con sangre visible, diarrea con moco más fiebre más dolor abdominal, diarrea que no mejora en 48 a 72 horas con nuestro plan A, sospecha de Shigella y de la E. coli en sus diferentes variedades. No se pide en diarrea cosas simples sin fiebre, ¿no es cierto? Entonces quiero que quede bien claro y justificar por qué yo voy a pedir un moco fecal y estas son las 4 causas en las cuales yo debería pedir un moco fecal. Pero no solamente es pedir el moco fecal, sino cómo interpreto el moco fecal. Como le estaba explicando, no solamente es pedir un ionograma, es saber los valores del ionograma y saber cuándo está bajo y cuándo está alto. Lo mismo una gasometría. Entonces, pidamos sabiendo valores normales e interpretando cada uno de esos laboratorios. Ahora, el moco fecal, lo pedí. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Ya hemos dicho, leucocitos y eritrocitos. ¿Ya? Entonces, si nosotros en el moco fecal encontramos o nos informa mayor de 5 leucocitos por campo, ¿cómo lo interpretamos? Que ya hay o estamos frente a una diarrea inflamatoria. Y hemos dicho que inflamatoria hay una inflamación, hay un daño, ya está la mucosa intestinal dañada, ya hay una inflamación. Entonces, ¿cuáles son nuestros agentes? Y aquí lo tenemos. Shigella, Salmonella, E. coli, Campylobacter. Entonces ya nosotros estamos pensando que es una diarrea infecciosa bacteriana. Si tenemos eritrocitos, aquí estamos hablando de leucocitos, pero aquí ya hablamos de 2 componentes. Aquí nos están informando que hay eritrocitos y hay leucocitos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es ya una diarrea invasiva, es una disentería lo más probable. ¿Ya? Y la disentería, la causa más frecuente es la Shigella y la Entamoeba histolítica. Si hay leucocitos de 0 a 2, es una diarrea no inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son las no inflamatorias? La secretora y la osmótica. Entonces, ¿cuál es la causa? Viral, rotavirus, norovirus y la toxigénica, que puede ser la E. coli. Entonces, está bien claro para qué yo pido un moco fecal, cuándo lo pido y cómo lo interpreto. Ya. Entonces, seguimos nosotros pidiendo. Ay, les iba a poner cámara. Aquí ya estoy con mi nietita que ha llegado de Alemania. Perdón. Ya, entonces, seguimos pidiendo laboratorio. Entonces ya decimos diarrea con sangre o moco, sospecha inflamatoria. Una vez que hemos pedido el moco fecal, que sospechamos de una diarrea inflamatoria, tenemos que identificar la bacteria, aislar la bacteria. ¿Cómo identificamos? A través de un coprocultivo. Ese coprocultivo, tomamos la muestra, sí nos van a dar el informe a las 48 horas o 72 horas. Pero ya tenemos el moco fecal. Ya podemos entrar, si el paciente tiene fiebre alta, tiene sintomatología, podemos entrar con antibióticos, como les he dicho, y ya vamos a ver los antibióticos que se usan. Y posteriormente, cuando nos llegue el coprocultivo, probablemente el paciente haya mejorado, continuamos con el antibiótico hasta completar dosis. Pero si no, hacemos el cambio, ¿no es cierto? Entonces, coprocultivo, ¿para qué? Para identificar el agente etiológico. Ahora, decimos que otra de la complicación de esta diarrea inflamatoria es la sepsis. Entonces, tenemos que descartar un cuadro séptico. ¿Y para eso qué? Si ya sospechamos en una sepsis, ya hay compromiso de más de 2 órganos, pedimos un hemocultivo. Entonces, el hemocultivo, cuando pedimos, cuando ya hay una bacteriemia, ¿qué significa la bacteriemia? Cuando hay la bacteria en sangre. Perdón, mil disculpas, ¿ya? Entonces,
Pedimos un hemocultivo, si hay fiebre alta y bacteriemia y leucocitos en S. ¿Entendido, no es cierto? Ahora, cuando tenemos una diarrea persistente, y hemos hablado de la clasificación, lo vuelvo a repetir, aguda hasta los 14 días. 14 a 30 días, persistente, y mayor de 30 días, crónica. Entonces, cuando tenemos ya una diarrea persistente, es bueno, hemos dicho que la mayoría de las causas son parasitarias. Entonces, tenemos que pedir un examen parasitológico. Pero ese parasitológico vamos a pedir un seriado. ¿Qué significa ese examen seriado? Que tenemos que tomar 3 muestras. Una, otra y otra. Una cada día. Para identificar también el parásito. Y existen también el test de rotavirus, ahora hacen los paneles virales, paneles bacterianos que están haciendo actualmente para detectar también el agente etiológico. Proteínas y albúmina para ver el estado nutricional y obviamente que cuando tenemos un brote hay que descartar el cólera y se pide ya un coprocultivo. Ahora, ya hemos visto, ya seguimos la secuencia, como siempre les he explicado, queridos estudiantes, y ahora ya hacemos el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, empezamos primero. Está bien explicado, vamos a tratar la complicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La hidratación. Vamos a utilizar medidas de apoyo, en caso necesario, antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, y es muy frecuente que ustedes vean, y que porque la vecina, porque la abuelita y demás cosas, utilicemos otros medicamentos, como son los antieméticos, el ondansetron, el inhibidor que es un inhibidor de la serotonina. Estos son para evitar que vomite, no se deben utilizar. No están indicados. Los antiespasmódicos tampoco. Los astringentes, que son los antidiarreicos, cualquier antidiarreico no, ni los analgésicos. Entonces, no debemos nosotros utilizar en ningún momento ningún antiemético, ningún antiespasmódico o astringente. Solamente el astringente sirve para cortar, es como un maquillaje. Uno se maquilla para verse bonita. Te sacas el maquillaje y te ves tal cual. Entonces, ¿qué hace la acción del astringente? Lo va a mejorar ese ratito. Le deja de dar y continúa. Hay que tratar la causa. Entonces, si nosotros vamos a utilizar antibióticos, obviamente ya hemos dicho, de acuerdo a la gente y a las características que utilizamos. Y tenemos aquí el ácido nalidícico y la sulfacotrimoxazol. Ahora, ¿cuáles son las medidas de apoyo en la diarreica aguda? El zinc. El zinc por 14 días, la vitamina A y el ácido fólico que ya vamos a hablar. Entonces, el zinc tiene su dosis en menores de 6 meses y en mayores de 6 meses. Vale la pena resaltar que en los centros de salud lo dan gratuitamente. Entonces, en menores de 6 meses se da 10 miligramos por kilo durante 10 a 14 días. En mayores de 6 meses, el doble de dosis, 20 miligramos por kilo por 10 a 14 días. Y ya el tratamiento de apoyo en las persistentes, mayor a 14 días, se utiliza el ácido fólico y la vitamina A. Ahora, entramos ya a los antibióticos. La mayoría de las diarreas, conclusión, son autolimitadas. Duran 3, 4, 5 días con cuidados generales, siempre que no se nos complique. Por lo tanto, no necesitan antibióticos. No es recomendable dar antibiótico de rutina. Tengo que sospechar de una bacteriana, de una inflamatoria. Ya mismo que la diarrea sea bacteriana, si no hay sintomatología como fiebre alta y demás, puede mejorar. Entonces, lo principal es evaluar la clínica del paciente, qué tiene el paciente. Y el antibiótico se recomienda en caso de diarrea invasiva grave, fiebre alta y cuando hay alteración o compromiso sistémico del estado general. Si no, no, ¿ya? En desnutrido severo, en recién nacido, lactante pequeño y en los inmunodeprimidos. Entonces, yo quiero que se quiten ustedes la idea que diarrea es igual a antibiótico. Lo que estamos viendo es diarrea
cuidados, evitar las complicaciones, ¿no es cierto? Y usar antibióticos solamente en caso necesario y en estas condiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestros niños y nuestra población infantil no tenga estos cuadros diarreicos, no tenga estos episodios? Educación a la familia sobre la higiene, el lavado de manos antes y después de ir al baño, antes y después de comer, la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, educación a la familia, saneamiento básico y, más que todo, la inmunización con la aplicación de la vacuna, la antirrotavirus. Bueno, y aquí tenemos ya la característica de las deposiciones para utilizar antibiótico, y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Para dar, en caso de utilizar sangre, moco mayor a 7 días, sepsis patógeno en copro, shigella, cuando identificamos, coliacitromicina, clostridium, metronidazol. Ahora, una vez que sospechamos de la gente o nos vienen, ¿cuáles son los antibióticos de primera línea? Si tenemos un Campylobacter, eritromicina. Y aquí está la dosis. Segunda escuela, acitromicina, en caso grave. Ceftriaxona internado, ácido anhidrícico. Las E. coli en sus diferentes variedades, sulfamethoxazol, trimethoprim. La dosis. ¿Ya? Segunda escuela, en caso grave, cuando tenemos sepsis, cefalosporina, tercera generación, o amicacina, o a veces se combina. Cuando hay salmonela, tratamiento ambulatorial, sulfamethoxazol, trimethoprim, cloranfenicol. Segunda escuela, internamos, cefalosporina de tercera generación. Vibrio cholerae, doxiciclina, y tratar ya todos los casos en caso que tenemos, ¿no? Ahora, recordar y tenerlo siempre, siempre presente. El uso indiscriminado de antibióticos altera, ¿no es cierto?, la flora intestinal, produce diarrea prolongada y puede producir colitis pseudomembranosa. Entonces, queridos estudiantes, cuidado que seamos muy blanditos para utilizar antibióticos. ¿Qué es lo importante? Que debemos hablar con la madre, que ella confíe en nosotros. Tratar de tener un diálogo lo más cercano posible, de darle la seguridad que el niño se pueda alimentar, la comida fraccionada para que no vomite, de a poquito. Es importante, antes se recomendaba diluir la leche, hacerla más aguachenta, pero en la actualidad no. Se sigue dando leche materna. Y los planes de hidratación, que también ustedes, también voy a hacerles recuerdo que dentro de lo que es el continuo de la vida, ustedes van a hablar también de enfermedad diarreica, ¿no? Era lo que yo quería darles más o menos, porque ustedes ya lo van a exponer también. Y dentro de los planes de hidratación, dependiendo del grado de deshidratación, tenemos plan A, plan B y plan C. Ahora, es importante saber que si se nos complica, debemos tomar decisiones, debemos evaluar, debemos decidir y debemos actuar. Porque si nosotros mandamos una madre a su casa y no le indicamos sus signos de peligro y no vuelve, el paciente puede fallecer. Entonces, ¿en qué momento debo internar? Cuando hay una deshidratación severa. Si hay una deshidratación moderada y el paciente no tolera la vía oral, en un desnutrido severo, en pacientes que ya tienen una fase toxémica, que estamos pensando en cuadro séptico, y condiciones sociales. ¿Qué significa esas condiciones sociales? Si un paciente vive lejísimo del centro de salud, a kilómetros del centro de salud, es mejor observarlo, ¿ya? Ahora, los principios del tratamiento, del tratamiento de la EDA: corregir la deshidratación, reponer las pérdidas continuas, mantener el estado nutricional, prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad. Con esto hemos acabado lo que es la enfermedad diarreica aguda. Ahora vamos a hablar de su complicación. Cuando uno habla nomás, queridos estudiantes, hacemos más rápido la clase, miren, 4:15. Ya, ahora, vamos a hablar de la deshidratación, ¿ya? Y vamos a empezar definiendo lo que es la deshidratación. Es una situación clínica que se caracteriza por la pérdida de líquidos y solutos, sodio y potasio del organismo, ¿no es cierto? Entonces, es una complicación de la diarrea.
¿Cuál es el objetivo, no es cierto? Determinar el objetivo de que nosotros diagnostiquemos un niño deshidratado, determinar el grado de pérdida hídrica, el estado hemodinámico, la necesidad de qué tipo de rehidratación vamos a utilizar, si va a ser el plan A, si va a ser el plan B, si va a ser el plan C. Y obviamente ver las complicaciones. Volvemos a repetir, el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda se basa en el grado de deshidratación y no en el número de deposiciones. Tenemos que evaluar, todo paciente que llega con diarrea, evaluar el estado de deshidratación. ¿Qué pasa? Volviendo a repetir durante la diarrea. La diarrea, olvidémonos que solamente pierde agua, ya lo hemos dicho. Pierde agua, pierde sodio, pierde cloro, pierde potasio, pierde bicarbonato. Y obviamente toda esta pérdida de solutos y de agua tiene consecuencias. Disminución del volumen extracelular, hipovolemia, disminución de la perfusión, acidosis metabólica y shock hipovolémico. Entonces, ahora vamos a hablar cómo aumentan las pérdidas, el incremento de las pérdidas. Entonces, hay incremento de las pérdidas intestinales y extraintestinales. Entonces, ¿cuáles son aquellas pérdidas por intestino? La diarrea, el vómito, cuando un paciente está sondado, cuando tienen fístulas intestinales. Pero también pierde líquido, también pierde electrolito en las extraintestinales, las quemaduras, cuando utilizamos diuréticos, en la diuresis osmótica, la poliuria y la fiebre. Entonces, no solamente el paciente se deshidrata por diarrea, se puede deshidratar por vómito, se puede deshidratar por cualquier pérdida, por cualquier causa que ha incrementado las pérdidas y nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Y tomar en cuenta que también la falta de aportes por vía oral o ya sea parenteral también contribuye. Entonces, ¿qué nos dice nuestro continuo de la vida? Que nosotros debemos hacer la evaluación, observar, explorar y decidir. Lo que yo hablo en tercer nivel, evaluar, decidir y actuar. ¿No es cierto? Aquí, observar. ¿Qué vamos a mirar? El estado general del paciente. Dentro del estado general hay algunos signos que podemos encontrar dentro del examen físico. Y ahí vamos a ver cómo están los ojos. ¿Están hundidos o no están hundidos? ¿Qué se llama cuando los ojos están hundidos? En oftalmo. Cuando están rotados, es oftalmo. Si ese niño llora con lágrimas, examinar la boca y la lengua si está húmeda o si está seca. Y la sed. ¿Qué debemos explorar? El signo del pliegue. El signo del pliegue es evaluar la elasticidad de la piel, el pulso y el llene capilar. Y obviamente ya decidir. Es una deshidratación leve, moderada o grave. Todo el continuo de la vida que ustedes van a dar viene en colores rojo, amarillo y verde, ¿ya? Entonces, evaluando el estado de deshidratación, observamos el estado general. En un niño que no está deshidratado, el niño está alerta, quiere decir que está activo, que juega, que sonríe, que hace su vida normal, ¿ya? Pero si está deshidratado, ya es un niño que está inquieto, está irritable, llora fácilmente, se molesta. Y si está en choque, ya está inconsciente, ya no responde, está hipotónico. Ahora, ¿qué vemos nosotros en los ojos? Está normal, llora con lágrimas, y si está deshidratada, tiene enoftalmo, pero puede tener todavía un poquito de lágrima. Pero aquí en el shock ya no tiene lágrima y están los ojos hundidos completamente. Boca y lengua húmeda, seca, saliva espesa, y aquí lo mismo. La respiración hidratada está normal. La respiración es rápida cuando está deshidratado y profunda. Y la sed en el paciente hidratado está normal, toma igual, pero aquí en el deshidratado ya tiene sed. Bebe, toma rápido. Y toma tan rápido que a veces lo vomita. ¿Ya? Y ya cuando está en shock ya ni puede beber, ya no bebe. Ahora, ¿qué debemos explorar? El signo del pliegue. ¿Qué buscamos en el signo del pliegue? La elasticidad de la piel. Entonces,
En un niño que no está deshidratado, que está hidratado, agarramos, ahorita vamos a ver cómo se toma el signo del pliegue y se los he puesto porque la verdad que no lo sabemos tomar, ya muchos no lo saben tomar, ya se pellizcan, ahorita lo vamos a ver, ya. En el deshidratado vuelve lento y en el choque ya el pliegue lento demora mayor a 2 segundos. El pulso está normal, en el deshidratado es rápido y aquí ya en el shock hipovolémico el pulso está débil o está ausente. El llenado capilar en el paciente hidratado es menor a 2 segundos, en el deshidratado de 2 a 3 y en el shock mayor a 3 segundos. La fontanela, si es un niño menor de 18 meses, estamos obligados a palpar la fontanela anterior, que se llama la fontanela anterior pregmática, la palpamos, y si está hundida, está deprimida, ¿no es cierto? Ya hay signos de deshidratación. Entonces, hemos dicho, evaluamos el estado general, lo que les decía, ¿no es cierto? Sin deshidratación, tiene su vida normal. Ríe, juega, se mueve, deshidratado y es irritable, inquieto, está sensible, llora de todo, y deshidratación grave está hipotónico, letárgico, ya no responde, está somnoliento. Ahora, hablábamos cómo debemos tomar el signo del pliegue y dónde lo debemos tomar el signo del pliegue. En muchos exámenes que voy les pregunto y agarran la mano, ¿ya? Agarran el pecho o agarran la pierna. El signo del pliegue se toma en el abdomen y se toma de manera vertical, no horizontal. Se pellizca la piel abdominal, se detiene, se pellizca durante un segundo y luego se suelta. Inmediatamente soltamos y evaluamos el retorno. ¿Qué tanto ha demorado para volver a la normalidad? Elasticidad de la piel. Inmediato es normal. Si se tarda un poquito, hay ya deshidratación, pero si es mayor a 2 segundos, ya hay una deshidratación grave. Debemos tomar en cuenta que este signo puede variar en un desnutrido grave o en un obeso. Ahora, ¿cómo tomamos el hiene capilar? Que también son técnicas que las debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, generalmente no presionamos el esternón, generalmente presionamos el lecho unguial, ¿no es cierto?, en los deditos por 5 segundos. Y el resultado, tenemos que evaluar cuánto tiempo demora para tener el hiene, el retorno, ¿no es cierto? Menor a 2 segundos normal, de 2 a 3 segundos hipoperfusión leve y mayor a 3 segundos ya es grave, una hipoperfusión grave. Ahora, ¿cuáles son los signos del choque hipovolémico? El choque hipovolémico es una emergencia pediátrica. No lo tratamos inmediatamente, el paciente se nos muere, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros la taquicardia, las extremidades frías, el llenado capilar. Se dice que el shock, especialmente el recién nacido, es frío. Llenado capilar mayor a 3 segundos, hay hipotensión, pulsos débiles. Es importante preguntar si el niño orina. Hay oliguria o anuria y alteración del estado general. En pediatría, la hipotensión se lo considera como un signo tardío de shock. Aquí lo tenemos resaltado, eso me olvidé de decirle. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasificamos la deshidratación de acuerdo a la pérdida de peso? ¿Ya? Esto es muy difícil determinar el peso porque tendríamos que tener el peso anterior, ¿no es cierto? Pero de todas maneras está dentro de las normativas y tenemos que explicarlo. Sin deshidratación, menos del 5%, leve moderada del 5 a 10 y grave mayor al 10%. Entonces, menor del 5%, no hay signos para clasificarlo como deshidratación. El paciente está normal. ¿Qué hacemos? Plan A. ¿Qué significa el plan A? Ya lo vamos a ver, es dar sales de rehidratación oral, también ya lo hemos hablado anteriormente en una anterior clase, de las sales de rehidratación que se utilizan, ¿no es cierto? Y deshidratación leve moderada, ya tiene signos y se lo puede considerar con 2 o más de los siguientes signos. Inquietud, ojos hundidos, bebe con avidez y al pellizcar la piel regresa lentamente. Hacemos plan B, ¿ya? Deshidratación grave, mayor al 10%, 2 o más de estos siguientes signos.
letargia o inconsciente, ojos hundidos, no puede beber o beber poco y la piel, al pellizcar la piel, regresa muy lentamente, mayor o igual a 2 segundos. Y ahí ya utilizamos el plan C. Y aquí está el signo del pliegue. ¿Ya? Fíjense, la flechita que le estoy apuntando, se toma en abdomen, se pellizca acá, acá. De manera vertical, no horizontal. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ya hemos determinado cómo vamos a hacer el tratamiento, qué vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y estamos hablando sin deshidratación, plan A. ¿Qué dice la Organización Mundial de Salud? Que ya se utilizan las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad. En los niños menores menores a 2 años, la cantidad que se da es 50 a 100 ml después de cada deposición. Es importante saber que el plan A lo vamos a realizar en la casa, en el hogar. Tenemos que explicarle a la madre cómo lo debe preparar, cómo lo debe dar. No se da de golpe. Hace una caquita, cuarta taza a media taza. De a cucharilla mejor. En los niños mayores de 2 años, de 100 a 200 ml después de cada deposición. Y en niños ya más grandes, más de 10 años, como ellos quieran tomar. La alimentación, leche materna normal. Enseñar a la familia los signos de alerta, los signos de deshidratación y volver inmediatamente. Es importante saber que el suero casero no rehidrata. Vayan a su centro de salud y denle su sales de rehidratación oral. Y el zinc que ya hemos explicado durante 14 días, ¿no? Entonces, tratamiento ambulatorial en casa. Para el tratamiento de rehidratación oral son 2 las recomendaciones. Previene la deshidratación y puede corregir la deshidratación leve o moderada. Esto ya lo hemos visto la anterior vez, ya se los he pasado, ya les he explicado lo que se utilizaba antes y lo que se utiliza en la actualidad y en el prematuro, ¿no es cierto? El resomal. Ya hemos hablado de eso. Plan B, centro de salud. Plan B ya tiene una deshidratación moderada. ¿Qué utilizamos? Sales de rehidratación oral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a preparar y las sales de rehidratación y vamos a calcular 100 ml por kilo y esos 100 ml por kilo le vamos a dar 4 horas. Ejemplo, tenemos un paciente, para hacerlo fácil, de 8 kilos, le vamos a calcular 100 por 8, 800. Dividido entre 4 horas para darle en cada hora, entonces va a ser 200, ¿no es cierto? Vamos a darle 200 ml cada hora y esos 200 se lo vamos a fraccionar cada minuto, cada 30, ¿ya? Entonces, 4 horas, cada 30 minutos son 8 tomas, ¿ok? Lo volvemos a repetir, 100 ml por kilo en 4 horas. El volumen total de las 4 horas lo vamos a dividir en 8 tomas. ¿Por qué? Porque vamos a darlo cada 30 minutos. Si el niño no tolera por vía oral, le podemos dar por gastroclisis. ¿Qué significa gastroclisis? Colocarle una sondita a estómago, una sonda orogástrica y administrarle 20 a 30 ml por kilo por hora. Leche materna y permanecer en el centro observándolo durante esas 4 horas y monitorizando. Aquí tenemos 100 ml por kilo durante 4 horas. Aquí está paciente de 10 kilos. Miren ustedes, aquí había el ejemplo. Ella creo que lo hicimos. 100 ml por 10 kilos son 1000. Dividido entre 4 son 250 ml por hora. ¿No es cierto? 250. Hemos dicho que son cada 30 minutos, lo dividimos. Entonces sería 125 ml cada 3 horas. Se lo pone acá, se lo prepara, se le pone la jarrita y un vasito y se le explica a la madre que ella le vaya dando y uno lo va controlando cada 30 minutos que tome. Decimos nosotros, terminamos las 4 horas, sigue en el centro, vamos a ir y vamos a evaluar cómo ha evolucionado el paciente, si ha evolucionado bien o no. Si el paciente mejoró, si se hidrató, pasamos a plan A, la mandamos a casa con las recomendaciones necesarias y con las sales de rehidratación oral. Pero si el paciente no ha mejorado, sigue deshidratado,
podemos repetir el plan A, pero si empeora, vamos a hacer el plan C. ¿Mejoró? Plan A. ¿Continúa deshidratado? Plan B, una vez más. Pero empeoró, plan C. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de la terapia rehidratación oral? Tratamiento TRO significa tratamiento de rehidratación oral. Deshidratación grave más del 10%, inestabilidad hemodinámica, sospecha de hilio, riesgo de aspiración, alteración del nivel de conciencia, límite de absorción intestinal, síndrome de intestino corto, pérdidas importantes mayor de 10 ml por kilo por hora y vómitos incoercibles. En estos casos ya no hacemos el tratamiento de rehidratación oral. Este cuadrito ustedes lo van a ver, es más o menos ya el paso a paso, lo tienen en el continuo de la vida, qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Puede administrar líquidos intravenosos inmediatamente? Sí, no. Entonces, si no pueden administrar líquidos en el plan C, los refieren a un lugar cercano. Acuérdense que estamos hablando nosotros de primero y segundo niveles. No tienen condiciones, los refieren a un centro cercano. Sí, tienen condiciones, van a colocar, van a poner una vía y van a administrar. ¿Cómo se administra el plan C? La dosis es 100 ml por kilo. ¿En qué tiempo? Durante 3 horas. La primera hora se da 50 ml, o sea, el 50% del volumen total. La segunda hora 25 ml por kilo y la tercera hora otros 25 ml. Después de la carga rápida, evaluamos nuevamente. Si no está, entonces, vemos nosotros que ya el niño puede beber, usualmente de estas 3 horas, si el niño ha mejorado, va a poder beber y empezamos ya con sales de rehidratación oral. Obviamente que al completar la carga rápida es importante evaluar para ver los pasos a seguir. Si vamos a ir a plan B, si vamos a ir a plan C, lo vamos a internar. La otra cosa que es importante es evaluar también la orina. Entonces, aquí estamos, aquí entonces. Ya hemos visto cómo hacemos el plan C y después lo vamos a ver, creo que posteriormente, ¿no es cierto? Volviendo a repetir, plan C, paciente internado en un centro de nivel. Si nosotros en el segundo nivel no tenemos condiciones, aquí todos los hospitales del segundo nivel tienen condiciones para observar. Lo tenemos el francés de segundo nivel, los de la villa, los del plan y todos en pediatra, 24 horas y se puede hacer un plan C. ¿Ya? Pero en el caso de que estén en un plan A, ustedes lo tienen que referir. Ya pueden referirlo, obviamente, al lugar más cercano. Y siempre pensar que hasta que llegue al lugar donde lo van a referir, el paciente puede ir teniendo una evolución desfavorable. Entonces tienen que aprender y saben colocar una sonda orogástrica para colocar los líquidos, como hemos dicho, por sonda orogástrica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué solución utilizamos? Cristaloide. ¿Qué cristaloide se utiliza? 50 ml por kilo. Perdón, estoy aquí leyendo. ¿Qué cristaloide? ¿Serofisiológico o solución al medio? Se dice mitad de serofisiológico y mitad de seroglucosado. La dosis en la primera hora es 50 cc por kilo por hora. Evaluamos entonces a la primera hora pulsos periféricos, tensión arterial y diuresis. Esto es lo que evaluamos. Pasamos la primera hora. ¿Cuánto tiempo hemos dicho el plan C? 3 horas. Pasamos el cristaloide, 50 cc por hora, durante 1 hora, termina la 1 hora, evaluamos. Y evaluamos estos parámetros. Si no hay diuresis, el paciente no ha orinado, repetimos los 50. Si hay diuresis, pasamos a la segunda parte, que es 25 cc por kilo por hora. Ahí evaluamos. Y seguimos ya la tercera fase de expansión a 25 cc por hora. Conclusión. Plan C, 100 ml por kilo. Primera en 3 horas. Primera hora, 50 ml. Segunda hora, 25. Tercera hora, 25. Después de cada fase, siempre se evalúa. Y se evalúa y se ve si mejora o no mejora. ¿Mejoró? Plan B. Y seguimos monitorizando. ¿Mejoró? Va a plan A casa. ¿Ya? Ahora, hablábamos nosotros que en la diarrea no solamente pierde líquido, sino también pierde sodio, ¿no es cierto? Y dependiendo
de la natremia es el sodio en plasma que tengamos, la vamos a clasificar como una diarrea hipotónica, isotónica o hiponatrémica, isonatrémica o hipertónica, hipernatrémica. Entonces, la isotónica más o menos es la que contribuye al 70-80% de las deshidrataciones natrémicas. Eso quiere decir que su sodio va a estar entre 135 a 145, que es el valor normal, que ya les he dicho. La hiponatrémica o hipotónica es más o menos es el 15% del 100% de las diarreas y su sodio es menor al valor normal, menor a 135. Y las hipertónicas o hipernatrémicas contribuyen con un 10 o un 20% y mayor a 145. Aquí tenemos la osmolaridad del plasma, isotónica 280 a 310. Aquí está menor a 280, que es lo normal, ¿no es cierto? Y mayor a 310. ¿Qué compartimiento está afectado? En la hipotónica, el LEC. En la isotónica, el LEC. En la hipertónica, el LIC. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles de estas tres deshidrataciones pueden llevarnos a un shock? La hipotónica. La isotónica, muy rara vez, y la hipertónica a casos graves. La clínica, hipotonía, y aquí tenemos ya todo lo que tenemos la clínica en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Las mucosas, el signo del pliegue. En la hipertónica no hay el signo del pliegue, es negativo. Las alteraciones metabólicas, la acidosis metabólica, ¿en cuál podemos tener? En la hipotónica. Ya más frecuente, también en la isotónica y menos frecuente aún en la hipertónica. La densidad urinaria es baja en la hipertónica, normal en la isotónica y aumentada en la hipertónica. Ahora, cuando tenemos la pérdida de líquidos y de electrolitos, esto de acá ya es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta la natremia o el sodio y definimos qué tipo de deshidratación es. ¿Qué pasa en la hiponatrémica? ¿Por qué está más bajo? Porque hay pérdida más de sodio que de agua. Al perder más sodio, entonces el sodio en el plasma o en sangre está disminuido. En la isonatrémica hay igual, pierde igual el sodio y el agua, está proporcional. Y en la hipernatrémica hay más pérdida de agua que de sodio. Y aquí ya este cuadrito es para que ustedes lo vean. Solamente tenemos aquí los compartimentos, el intracelular, el extracelular y lo que hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cuáles de los espacios está afectado? Y la pérdida que tenemos, no es más. Entonces, ahora, cuando nuestro paciente lo internamos y diagnosticamos un shock, la Organización Mundial de la Salud dice que podemos hacer una fase de expansión, ¿ya? Una fase rápida. ¿Con qué? Ringer lactato serofisiológicos, que generalmente utilizamos el serofisiológico. La dosis es lo mismo, lo que varía es el tiempo. Entonces, aquí tenemos 100 ml por kilo. En menores de un año vamos a dar 30 ml por kilo en la primera hora o hasta que mejore el pulseo radial. Estamos nosotros en un shock. Generalmente con 30 ml mejora. Y luego le vamos a hacer una fase de mantenimiento de 70 ml por kilo durante 5 horas. O sea que en el shock hipovolémico la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es hidratar al paciente en 6 horas. 5 más 1, 6. En mayores de un año es el mismo volumen, 30 y 70, pero es más rápido. En vez de 1 hora, utilizamos en 30 minutos. Y aquí en 2 horas y media. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros ya vamos a hacer la fase rápida, también se utiliza, ¿qué otra solución se utiliza? El suero glucosado, solución al medio, lo que les decía antes, mitad de suero fisiológico y mitad de suero glucosado al 5%. Si necesitamos 100 ml, aquí 30, 15 y 15, digamos, ¿no? Y evaluar, esto es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, lo hemos hidratado al paciente. Ya hemos sacado, hemos hecho estas 5, estas 6 horas y está hidratado el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Administrar ya nuestros líquidos para las próximas 24 horas. Calcular. Aquí estamos con 6 horas y aquí calculamos para las próximas 24.
¿Qué utilizamos en la segunda fase? Esta la consideramos como fase rápida y esta fase de mantenimiento, ¿ya? Necesidades basales, holiday. Ya sabemos que nos dice holiday, ¿no es cierto? Ya lo hemos pasado, que divide los kilos y hasta los 10 kilos son 100 ml, pasado los 10 hasta los 20, 50 más, y pasado los 20 para arriba son 20 más, ¿no es cierto? 150, 20. Déficit de líquido. El déficit de líquido, ¿cómo lo calculamos? De acuerdo al grado de deshidratación por 10 y por kilo. Pérdidas mantenidas, dependiendo de la diarrea, si es leve, 10 a 15 ml, si es moderada, 25 a 50, y si es grave, de 50 a 75. Si yo no hago estos cálculos de las pérdidas mantenidas porque el niño sigue con diarrea y solamente le voy a administrar sus necesidades basales, nuevamente el niño se me va a deshidratar porque no estoy respondiendo sus pérdidas que está teniendo. El sodio y potasio de acuerdo al requerimiento, y si usamos fisiológico, pues no. Y la velocidad de infusión es el volumen total para las 24 horas, que ya lo hemos hecho con práctica, dividido entre el tiempo y nos da ml por hora. Los electrolitos, ya hemos dicho, de acuerdo a los requerimientos, pero hay que tomar, si es una hipotónica, hemos dicho que pierde más sodio, entonces tenemos que darle más sodio, 10 a 12 mil equivalentes por kilo por día. Isotónica, 8 a 10, hipertónica, 2 a 4. Y el potasio está aquí también su requerimiento. Seguimos con recomendación de la OMS. Fase de reposición, entonces segunda fase de reposición o fase rápida, estamos respondiendo a la volemia. La segunda fase de mantenimiento, rehidratación propiamente dicha, para las 24 horas, que es lo que hemos explicado como resumen. Y luego ya viene la fase de orientación. ¿Orientación a quién? A la madre. ¿Cómo debe cuidarlo? Lo hidratamos, ha mejorado, se ha curado, lo mandamos a casa y le hacemos la educación. Ahora, como tercer tema, le estamos dando 3 temas en un día, pero así bien explicadito, ¿ya? Entonces, lo que es importante también en pediatría, o igual en los adultos en terapia, es saber el balance hídrico. ¿Y qué es el balance hídrico? Es la cuantificación, es como hacer un libro diario que hacen los economistas, creo, ¿no? Cuánto ingresas, cuánto ganás, cuánto gastás, y si salís menos o más. Entonces, decimos nosotros que el balance hídrico es la cuantificación contable del volumen de agua que ingresa y sale del organismo en un periodo determinado. O sea, que ustedes en los hospitales, en la visita, se determina el balance hídrico, si lo voy a hacer cada 4, cada 6 y generalmente se hace cada 24 horas. En todo paciente internado se realiza el balance hídrico cada 24 horas. Y decimos, ¿no es cierto?, que es una cuantificación. ¿Cuánto ingresó y cuánto salió? ¿Y eso qué resultado me da? Entonces, aquí, balance hídrico, ingresó tanto, gané tanto, gasté tanto, y esto me queda para este mes. Lo mismo aquí, ingreso menos ingreso, tiempo determinado, 24 horas. Entonces, dentro del balance puedo tener un balance positivo cuando mis ingresos han sido más que mis egresos. Un balance negativo cuando mis egresos han sido más que los ingresos, y neutro tal cual, que es lo que queremos, ¿ya? Entonces, ¿qué consideramos para saber por dónde ingresan los líquidos? Lo que ingresa por vía enteral. Por vía enteral es lo que come. Dieta, fórmula, agua, y también se contabilizan los medicamentos. Si dan antibióticos, tienen que sumar cuántas dosis han dado y en cuánto han diluido. Todo lo que ingresa de líquido se contabiliza. Vía parenteral ya son las soluciones endovenosas, si le han pasado sangre, plasma, y obviamente aquí son los medicamentos orales, perdón, lo que toma por vía oral. Aquí son los medicamentos por vía endovenosa con sus diluciones. Y el agua endógena metabólica, que se calcula 10 a 15 ml por kilo por día en el lactante, es lo que tenemos ya de los alimentos sólidos, vamos a decir, y 5 a 10 ml en menores de 1 año. Ahora, ¿cuáles son los que se contabilizan en los egresos cuando sale? La diuresis, contabilizamos las pérdidas sensibles y las insensibles. Las pérdidas sensibles son aquellas que se pueden cuantificar, que yo puedo decir exactamente cuánto hay. Y ustedes,
cuando llegan al turno o al otro día, pues suman todo lo que es el informe de la enfermería, porque ella cada 6 horas hace su reporte por escrito. Y ahí dice, orinó ahora tanto, 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 tanto de posiciones, lo pesan el pañal y saben cuánto pesa, ¿ya? Entonces, las pérdidas sensibles son las cuantificables. ¿Cuáles son? Diuresis y evacuaciones. La diuresis, obviamente que más o menos es 1 a 3 ml por kilo en lactante, pero ahí ustedes lo van a cuantificar. Van a ver cuánto es lo que ha pasado, cuánto es, si ha sido cuantificado, le han puesto una sondita, están midiendo, ven la hoja de reporte de enfermería. Las insensibles son aquellas que no las podemos cuantificar, ¿no es cierto? La que es por piel y por pulmones, ya hablamos la anterior vez, y más o menos es de 20 a 50 ml por kilo. Pérdidas insensibles, menor es el niño, mayor es el porcentaje. ¿Ya? Y las pérdidas extraordinarias, ya es en caso de que haya fiebre, por ejemplo, más del 10%, se debe aumentar por cada grado de temperatura que sobrepasa las 37 horas. Si hay 37 grados, perdón. Taquipnia, diarrea, vómito, que era lo que estábamos hablando antes. Entonces, resumiendo, 2 laminitas más faltan. Balance hídrico, el balance neto. Es igual a total de ingreso menos total de egreso. Balance neutro, tenemos 3 eventos, 3 situaciones. Balance neutro 0, que es el ideal. Gané y lo gasté todo, quedé 0, digamos. Tomé, ¿no es cierto? Ingresó tanto, 100 y egresó 100, neutro. Balance positivo, cuando los ingresos superan los egresos. Hay riesgo de hipervolemia y el paciente hematizado. Balance negativo, los egresos superan los ingresos. Riesgo de deshidratación y que se nos vaya a choquear. Ajuste de mantenimiento. Hay causas, como habíamos visto antes, que aumentan las necesidades de agua y otras que disminuyen las necesidades de agua, que lo vimos también en pediatría. Entonces, en neonato. Entonces, ¿cuáles son las causas que aumentan? Que yo tengo que aumentar mis requerimientos hídricos. Cuando están en cunas radiantes, cuando están en fototerapia, cuando hay fiebre, sudor, quemadura, que hemos hablado. Cuando hay taquipnia, cuando está traqueostomizado, las gastrointestinales, diarrea, vómito, orina, poliuria, drenaje quirúrgico. Entonces, todas estas son las causas que necesitan que nosotros acomodemos y tomemos en cuenta para manejar sus líquidos. ¿Cuándo voy a disminuir la necesidad de agua? Cuando están en incubadora, cuando están ventilados, cuando el paciente está en oliguria o anuria y en el hipotiroidismo. Con esto, queridos estudiantes, hemos terminado y aquí tienen un casito clínico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos solamente para de balance, ¿ya? Paciente lactante mayor, masculino de 11 meses, que tiene 10 kilos. Diagnóstico, gastroenteritis aguda con deshidratación moderada y fiebre. Y ha recibido, entonces ya yo sumo mis ingresos, veo mi historia clínica y digo, ha recibido por destroza, por vía endovenosa, 1000 ml. Por medicamento, en las últimas 24 horas, 100 ml. Por vía oral, mejoró, 200 ml. Entonces, tenemos un total de ingreso de ¿cuánto? Vía enteral 200, vía parenteral 1100, vía endovenosa, aquí tenemos, destroza 1000, medicamento 100. Entonces aquí tenemos vía enteral, sale de rehidratación 200, vía parenteral 1000 más 100 por medicamento, en total son 1100. El agua endógena, calculando lo que hemos visto en la formulita, 10 ml por kilo por 10 que pesa, 100 ml. Entonces, total de ingreso, 1400 ml. Calculamos los egresos. Diuresis, ha habido control de esfínteres, estado pañal, medido, cuantificado, estaba en el reporte de enfermería que en las 24 horas orinó 360 ml. Evacuaciones líquidas, 5 deposiciones por 80, 400 ml. Los vómitos tuvo 2 episodios de 30 ml, 60. Pérdidas insensibles, calculamos 250. Entonces, un total de egreso de 1070. 1400 menos 1070, este ha tenido un balance positivo de 330. Nuestras próximas 24 horas tengo que readecuar mis líquidos. Con esto, queridos estudiantes, hemos terminado. Hemos terminado lo que es el
tema. Doctora. Lamento, Gabriela, lamento no poderlas escuchar, Doctora, pero ¿no sí las escucha? estoy pidiendo. A ver, Doctora, ¿no escucha? Gabriela está muy sonriente, no sé por qué no me ha dado mi audio, ¿ya? Nos vemos, queridos estudiantes, mañana. Espero que lo hayan entendido, creo que ha sido bien explicado, hemos pasado los 3 temas y no se olviden que el próximo martes es nuestra clase ya con DIT y en eso de ahí, obviamente, van a ir ustedes estamos pidiendo el auditorio Magandi, creo, ¿ya? Y estamos esperando que nos den la respuesta, ojalá que sea posible, lo ha pedido el decano, porque siempre la normativa es así, lo pide el decano, fui ahora a verificar, estaba el decano ya con todo lo que es, vamos a dejar de compartir. ¡Wow! Lo colgué. La seguimos viendo, doctora. Ya, entonces, ya vamos a esperar y si no, pues lo hacemos nomás ahí en el auditorio, ojalá que consigamos. Y desde la próxima semana hasta aquí hemos terminado conmigo. Entonces ya hemos quedado. Hacemos lo primero, vamos a hacer la disertación sobre 5 puntos que van a ganar para el segundo parcial y el tercer parcial, ya saben, es puras disertaciones que tenemos que hacer la distribución para que sea sobre 10 puntos y el examen teórico sería sobre 60. ¿Ya? ¿Ok? Gracias, chicos. Fue muy bonito acordarme de mis épocas de la pandemia cuando todas las clases eran por vía oral. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.